Bien, siguiendo con este tema, es de conocimiento de muchos que el año pasado nuestro país fue incluido en la lista gris del Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera, porque había deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. Es algo en lo que se está trabajando en este momento y precisamente está con nosotros el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Horacio Estriví. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván. Noticias. Gracias por la oportunidad. ¿Cuáles son esas luchas que debe hacer Panamá? ¿Qué es lo que debe cambiar para que nos saquen de estas listas y por qué debemos salir de ahí? Muy bien, mira, lo primero es por qué estamos allí y qué implicaciones tiene. El hecho es que, a pesar de que Panamá tiene un sector financiero bastante desarrollado y su economía gira en torno a la actividad bancaria, el país ha presentado ciertas deficiencias que deben corregirse para efectos de evitar consecuencias como lo que está sucediendo ahora mismo, que hay ciertos bancos corresponsales que están imponiendo ciertas restricciones en las operaciones que conduce Panamá. Básicamente lo que hace el Gafi o el Grupo de Acción Financiera es evitar que se lave dinero en los distintos países. Efectivamente. Cuando no se cumplen con estas medidas básicas, entramos entonces en estas listas grises. Efectivamente, y eso tiene una consecuencia que a veces es difícil de predecir, de medir, que es el deterioro de la imagen del país ante la comunidad internacional. ¿Y es básicamente eso de la manera en que nos afecta en cuestión de imagen únicamente o hay algún tipo de sanciones económicas o limitaciones? Por supuesto, hay limitaciones que, como te digo, en este momento se presentan en forma de que los bancos corresponsales son los bancos intermediarios, los que actúan como agentes para que un banco transfiera dinero a otro, o una empresa transfiera dinero a otro banco, están imponiendo restricciones en vista de que ellos tienen que incurrir en una serie de costos. Al panameño de a pie que nos está viendo en este momento dirá, pero eso a mí ¿cómo me afecta? ¿De qué manera eso incide en mi vida, en el día a día? Incide en el sentido de que eso va poco a poco va deteriorando la fuerza y la dinámica de la economía, que en el caso específico de Panamá tiene un efecto primordial por la gran dependencia que tiene la economía de su sector terciario y sobre todo de sus servicios financieros y bancarios. Ahora, la medida que se ha propuesto es un anteproyecto de ley que se ha consensuado con ciertos sectores empresarios, sector privado, incluye el mercado de capitales, incluye ciertas prácticas bancarias, pero lo más importante, Iván, es que se extiende también a ciertos sectores que hasta ahora no habían estado sujetos a este tipo de normas. Como tú lo dijiste, por ejemplo, bueno, lo primero es esto, tú señalabas, uno de los aspectos es el tema de prevenir el lavado de dinero, pero incluye también, se amplía hacia el sector de la prevención de las actividades de terrorismo, financiamiento de actividades de terrorismo y la proliferación de armas nucleares. ¿Cuáles son los sectores que ahora estarían, como lo define la norma, sujetos obligados? Entre otros incluye el sector bancario, incluye también el sector del mercado de capitales, el sistema de seguros, entre otros elementos. ¿Cuál es el concepto fundamental? Sujeto obligado. ¿Qué quiere decir esto en forma muy sencilla? Que ciertos sectores y ciertas profesiones están obligados a reportar ciertas actividades, no todas, porque se basa en un principio de riesgo, que consiste en evaluar de los clientes tuyos cuáles podrían presentar, digamos, operaciones que no son propias de su perfil y que la ley tipifica como sospechosas o inusuales. Entonces, la obligación de estos profesionales y de estos sectores es precisamente hacer un reporte referente a este tipo de clientes. Anteriormente Panamá ya había estado en estas listas grises del Gafi, ¿verdad? Bueno, buena pregunta, Iván. Panamá pasa a estas listas a partir de junio del 2014, pero en honor de la verdad ya se venía advirtiendo desde el 2011, 2012 la posibilidad de que efectivamente el país fuera incluido en estas listas. ¿Pero anteriormente habíamos estado o esta es la primera vez que Panamá? Hasta donde tengo conocimiento, Iván, esta sería la primera vez. Es la primera vez. Ahora, la buena noticia es que esto no es irreversible. Te puedo dar ejemplos de países que ya han remontado este desafío y lo han hecho de manera exitosa. Por ejemplo, Argentina recientemente fue colocada y luego sustraída de estas listas debido precisamente a que cumplió con una serie de normas. ¿Afecta de alguna manera el hecho de que Panamá esté en una lista gris el grado de inversión y la calificación económica que se le da al país? Por supuesto que sí. Que ha venido pues, en buen Por supuesto momento, ¿no? que sí, por supuesto que sí, por cuanto que, como te digo, se trata de un tema del deterioro de la imagen del país que podría traducirse en no solo lo que está ocurriendo ya, que es un encarecimiento y una restricción para ciertas operaciones a través de los bancos y a través digamos, las operaciones internacionales de nuestro sector bancario, sino que además también, como tú lo has señalado, afecta el grado de inversión, es decir, la calificación que establecen los organismos internacionales respecto al grado de riesgo del país. Este es un trabajo para evitar el lavado de dinero y que se nos incluya en listas grises que tiene que ir de la mano entonces
y en mutua colaboración de los bancos, la superintendencia. Por supuesto. Por supuesto. Y entre otros aspectos se incluye la creación de ciertas instancias, se refuerzan ciertas instancias de la autoridad para efectos de asegurar esa supervisión que incluye la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, la superintendencia de seguros, se refuerza la unidad de administración financiera del Ministerio de Economía y nuevamente, se está planeando presentar un proyecto de ley para regular esto. ¿Cuál sería el núcleo, la base, lo principal en que va a girar este nuevo proyecto? El anteproyecto de ley esencialmente tipifica y amplía digamos, el alcance de la ley respecto de lo que constituye las normas para supervisar estas actividades y las obligaciones de los sujetos, valga la redundancia. ¿Están muy flojas ahora, muy débiles? Digamos que están ausentes en muchos de los sectores. El sector financiero, en alguna medida, y bancario había venido cumpliendo parte de esta normativa, pero se tiene que extender en vista de que hay una conexión, una integración económica. Cuando ocurren estas actividades no ocurre solo de manera aislada, ocurre a través a veces de la actividad de la construcción. La zona libre de Colón también es un área que ahora se va a ver sujeta a este tipo de normativas. Tengo que aprovechar su presencia aquí como representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una queja por parte de la Cámara de Comercio, APEDE, el público en general en el país, pues percibe de que la economía pues está caminando de una manera bastante lenta. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, Iván, lo que voy a decir ahora no es porque trate de argumentar en contra de este hecho, pero lo cierto es que la economía se viene desacelerando y eso era predecible. E inclusive yo me atrevo a decir que es sano. Sano, entre otras cosas, porque la economía venía creciendo a un ritmo que era insostenible. O sea, si hay un desaceleramiento en este momento. Claro, y es inocultable. Lo reconoce el MEF que es así. Efectivamente, eso las estadísticas lo apuntan así. Ahora, eso es una cosa, y es que la economía tiende hacia una desaceleración natural por cuanto que venía creciendo en exceso y venía creciendo de una forma que era insostenible porque se venía estimulando la economía, entre otras cosas, a través de un exceso de gasto público. Ya se había predicho, yo como economista lo había predicho que eso era insostenible. Por eso hemos pasado de tasas de doble dígito, de 11, 12% a una tasa más moderada, de 6.5, 6%, 6.3, que es lo que se creció en el 2014. ¿Pero ahora, se va a retomar ese crecimiento? O sea, ¿se apunta hacia allá a elevarlo de alguna manera o se va a mantener como está? Lo que se proyecta, Iván, básicamente es una tasa de 6.5 para el próximo quinquenio, y lo cual quiero que sepa, es una tasa bastante razonable, considerando que si tú creces en exceso, tienes que hacerlo a través de artificios como estimular el gasto y eso se traduce en deuda pública. Además de eso, el hecho de que ha disminuido el ritmo de la economía representa también una menor tasa de inflación. Y lo otro que te quiero decir es que 6.5 coloca incluso el país en cuanto a nivel de crecimiento por encima de muchos países de la región. Entonces, tengo que confesarte que no conozco muy en detalle la queja del sector empresarial, que estoy seguro que tendrá su fundamento y su validez. Creo haber entendido que hay ciertos aspectos que ellos les preocupa en cuanto al tema del manejo de ciertas inversiones públicas. Aquí estuvo con él recientemente y una de sus quejas es que han tratado de propiciar un acercamiento con el gobierno para hacer algún tipo de recomendaciones, pero que no ha tenido la acogida que ellos esperaban. Que ojalá eso se pueda subsanar. Ojalá que sí. Lo importante es que el plan de gobierno establece ciertas prioridades en cuanto al sector privado y yo estoy seguro que la intención es buena de parte y parte, lo que hace falta es un diálogo.